Administrativo para la gestión pública. Permítanme, por favor, voy a compartir nuestro material. Voy a compartir la pantalla para que podamos visualizar nuestro material de apoyo, ¿ok? Perdón por mi voz, por favor, pero estoy haciendo un esfuerzo en realidad por poder hablar porque me está doliendo terriblemente la garganta. Listo. Muy bien. La sesión pasada estábamos hablando acerca de la planificación de las tareas, la organización del tiempo, ¿no? Específicamente, y mencionábamos de que si bien es cierto, no hay alguna legalidad que te diga o que te obligue, ¿no? A que sí o sí tú tienes que planificar tu tiempo, tienes que cuidar de tu vida personal, todo ello, no vamos a encontrar alguna legalidad que nos obligue a regirnos a ello. Es necesario también por nosotros mismos, ¿no? Por los administradores. Muchas veces caemos en estas situaciones en las que nosotros mismos descuidamos diferentes aspectos descuidamos diferentes aspectos de nosotros, y ahí es donde empiezan problemas y complicaciones como abandono de nuestra vida laboral, de nuestra vida personal, problemas de salud y todo ello. Entonces, para ello mencionamos la importancia de la planificación de tareas, y también decíamos en la sesión pasada, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenemos esta costumbre de planificar nuestras tareas, nuestras actividades? ¿Ok? Cuando dentro de las actividades que nosotros siempre hemos estado realizando, nunca nos hemos enfocado directamente en cuidar estos aspectos, ¿no? Entonces mencionábamos de que cuando nunca llevamos esta costumbre, va a ser mucho más tedioso, mucho más pesado poder acostumbrarte a este ritmo, pero no va a ser imposible, ¿no? Y para ello aquí te dejamos algunas alternativas, por así decir, que te pueden ayudar a empezar a planificar adecuadamente tus tareas. Entre ellas te mencionamos entre ellas te vamos a mencionar punto número 1. Vamos a hablarte acerca de la creación de lista de tareas, ¿no? Una muy buena forma en la cual tú puedes empezar a planificar tus tareas, tus actividades, puede ser a través de crear una lista de tareas pendientes. Anota todas las tareas pendientes que tú tengas, más allá del nivel de importancia o del nivel de urgencia que puedan tener. Todavía acá no midas qué tan importante, no, simplemente anota todas tus tareas pendientes que tengas. No importa si son muy complejas o si son muy fáciles, no excluyas ninguna. No digas de repente, no, esa tarea es muy difícil, ¿no? O de repente, bueno, que esto es fácil, ¿para qué lo pongo? No, colócalas todas. ¿Ok? Después de armar esta lista, que tú puedes usar la herramienta que tú quieras, un Word, tu celular, una hoja con un lápiz, ¿ok? La herramienta que para ti te resulte más fácil utilizar. Después de haber elaborado estas tareas, vamos a ir por la segunda parte, que es la evaluación de importancia y de urgencia, que es aquí donde aplicamos nuestra matriz de Eisenhower para poder determinar la priorización de tareas, porque aunque tengamos todas estas tareas pendientes, no todas tienen el mismo nivel de importancia ni el mismo nivel de urgencia. Así que tenemos que saber por cuál tenemos que empezar, ¿no? Y en la sesión pasada hablábamos de la matriz de Eisenhower. Pues bien, esta es nuestra matriz, en la cual vamos a explicar un poquito cómo es que se debe trabajar. Okay. La matriz de Eisenhower es muy fácil de graficar. Simplemente es un cuadrante, ¿ok? Es un rectángulo con 4 divisiones, ¿ok? 4 cuadrantes. Dentro de estos 4 cuadrantes vamos a establecer las tareas A, B, C y D, ¿ok? Y vamos a establecer en la parte superior, ¿ok? En las columnas vamos a colocar una columna del nivel de urgente y otra columna con un nivel de no urgente, ¿ok? Y en las filas vamos a colocar el nivel de importancia y el nivel de menor importancia o no importante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar cada una de nuestras tareas y vamos a empezar a analizarlas. Ok, vamos a empezar a analizar una por una las tareas que nosotros tenemos pendientes. ¿Y cómo vamos a empezar este análisis? Ok, este análisis vamos a empezar primero por el nivel de importancia. Ok, vamos a medir qué tan importante es realizar determinada tarea. Ok, para poder medir incluso ese nivel de importancia con más efectividad, nosotros lo que podríamos hacer es cuestionarnos. Existe el cuestionamiento de lo que es la consecuencia del error. Por ejemplo, ¿no? Agarra y pon la actividad, la tarea que tienes pendiente y pregúntate, ¿cuál sería la consecuencia si hago mal esta actividad o hago mal esta tarea? Si me equivoco o si simplemente no la hago.
¿cuál sería la consecuencia? Si las consecuencias son ligeras, ¿ok? Si las consecuencias son totalmente subsanables, ¿ok? Significa que tu tarea no tiene mucha importancia, ¿ok? Pero si las consecuencias son severas, ¿no? Si las consecuencias tienen un impacto fuerte, significa que son importantes. Hay muchos métodos para poder medir el nivel de importancia y de urgencia. Este es uno de ellos. ¿Ok? Entonces puedes utilizar que es el más sencillo también para poder utilizar. ¿Ok? Poder medir el nivel de consecuencia, ¿no? Poder agarrar y poder medir cuál será la consecuencia de tener de equivocarme de repente en esa tarea, ¿no? Y de acá ya vas a poder medir el nivel de importancia o de urgencia. Si te sale que es en un nivel importante, vas a poder ubicarlo en las tareas A o B. Y si te sale que no es importante, en las tareas C o D. ¿Qué es lo que va a definir la ubicación de mi tarea? Ahora, el nivel de urgencia. Si esta tarea es muy urgente, si esta tarea realmente es urgente, ok, vamos a tener que colocar las tareas A si de repente tiene una fecha de entrega, si de repente hay un plazo límite que ya está cercano, ok, las tareas A. Entonces, ¿qué me dice? Si mi tarea es importante y es urgente, me va a decir colócalas en las tareas A, que significa realízalas de inmediato. O si mi tarea es importante, pero no es urgente, porque hay tareas que son importantes, pero no es para hacerlas ya, sino que todavía tenemos un tiempo para poder hacerlas, ok, nos va a decir, ok, entonces planifica. Planifica con exactitud cuándo las vas a hacer y resuelves en esa determinada fecha. ¿Ok? Entonces, acá ya vemos de que nosotros tenemos que empezar por las tareas más importantes y más urgentes, pero eso tiene que ser con un previo análisis. Ahora también aquí me menciona, ¿no? ¿Y qué pasa si mi tarea no es importante? ¿Ok? Mi tarea de repente no es importante, pero sí es urgente, porque pueden haber tareas que no sean de mayor importancia, pero que sí sean urgente tener que hacerlas, ¿no? Que ya tienen un plazo de entrega o que están esperando de repente ya esta entrega, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice estas tareas? Delégalas. ¿Ok? Nos dice, si tu tarea no es importante, pero si es urgente, se va a la lista de tareas C que nos dice, delégalas a alguien más. ¿Por qué? Porque tú ya estás haciendo una tarea importante y urgente. Y no vas a dejar de hacer una tarea importante y urgente por ponerte a hacer una tarea que no es importante, ¿ok? Pero que sí es urgente. Ok, tú ya estás ocupado en una tarea. Entonces, ¿qué nos dice? De esta tarea, delégala a alguien más. Ok, y por ahí a veces nos surge el temor, ¿no? De decir, ¿y qué pasa si la delego y se equivocan? ¿O qué pasa si la delego y lo hacen mal? O de arranque, ¿qué pasa si lo delego y la persona a quien delegué no lo hace? Tú has medido el nivel de importancia. Y se supone que en ese nivel de importancia, tú tú también has evaluado, ¿ok? Se supone que en ese nivel de importancia tú también has evaluado de que la consecuencia que puede traer ello no es tan grave, o que es totalmente subsanable. Lógicamente, no es que estamos dejando esa tarea a su suerte, no es que estamos diciendo, ya, pues se equivoca, ni modo, no. Sino que vamos a tratar de que la persona que le estamos delegando la tarea ponga el mayor esfuerzo, el mayor empeño en hacerla de manera correcta. Pero si surgiese de repente algún error o algo, tú ya has evaluado de que esa tarea o el impacto que generaría el error de esa tarea no sería tan fuerte, ¿no? Y si mi tarea no es importante y tampoco es urgente, lo que me dice es cuestiónate. Si una tarea no es importante y tampoco es urgente, entonces será necesaria. ¿Ok? Te invita a que te cuestiones, ¿no? Una tarea que no es importante ni tampoco es urgente, cuestiónate, ¿va a ser necesaria hacerlo? ¿Ok? Entonces también esas tareas que no son importantes ni tampoco son urgentes, puedes evaluar desecharlas. ¿Ok? Puedes evaluar eliminarlas. Y en el caso que de repente eliminarlas no sea una opción o que de repente tú mismo no quieras hacerlo, lo que te dice es cuando termines tus tareas A, B, C, ¿ok? Y cuando no tengas ninguna tarea pendiente, recién puedes enfocarte en hacer las tareas B. Porque recuerda, no son importantes, tampoco son urgentes, ¿ok? Así que tienes tiempo para poder hacerlas y también no vas a requerir mayor esfuerzo porque no son importantes. Entonces te dice, en algún tiempo libre o cuando termines todas las actividades pendientes, las A, B, C, ¿ok? Puedes empezar con tus tareas D. ¿Ok? Pero de preferencia evalúa sobrecargarte de trabajo innecesariamente, evita
sobrecargarte de trabajo innecesariamente y puedes evaluar puedes evaluar desechar las tareas de. Esta matriz de Eisenhower es muy importante poder aplicarlas porque uno nos va a determinar por qué tareas debemos empezar. Dos, nos va a ayudar con la programación de tareas, con el cumplimiento de programación de tareas. Y tres, porque también nos va a ayudar a poder quitarnos tareas que de repente no son obligatorias o no son necesarias y que por el contrario nos generan mayor carga laboral, ¿no? Y la preocupación no va tanto a que tengas más carga laboral, sino a que el tiempo que estás invirtiendo en una tarea que no es importante, no es urgente y que probablemente tampoco sea necesaria, ese tiempo tranquilamente podrías estar invirtiéndolo en una tarea de mayor importancia o una tarea de mayor urgencia. ¿Ok? Entonces la matriz de Eisenhower nos va a ayudar a poder ver todo ello y poder organizar nuestro trabajo de manera más adecuada. Así es como funcionan las matrices la matriz de Eisenhower. Como ven, es muy sencillo de poder aplicar. No necesitas un programa, no necesitas un software, nada. Simplemente necesitas sentarte con tu lista de tareas y ponerte a evaluar y asignarlas, ¿no? Ahora, si de repente tú tienes un poquito más de prisa, ¿no? Y dices de repente, ok, pero la matriz de Eisenhower creo que toma mucho tiempo en poder planificar las tareas. No hay una forma más rápida para poder organizar mis tareas. La hay, pero ya son formas menos eficientes, pero también no hay para todo gusto, como quien dicen. Entonces, si tú también quieres de repente una forma más rapidita de poder establecer la priorización de tus tareas, ¿no? O ver por qué tarea debes empezar, también tenemos, por ejemplo, la técnica del ABC, que se las muestro aquí a continuación. A ver, un momentito, mientras salgo de edición. Ya está. Acá, por ejemplo, tenemos la técnica del ABC. ¿De qué nos habla esta técnica del ABC? Similar a la de Eisenhower, pero con un poquito menos de detalle. ¿No? Te dice, las tareas que tengas, asígnales de acuerdo a tu criterio las letras ABC. Tareas de alta prioridad que debes hacer de inmediato, tareas A. Tareas de mediana prioridad, las tareas B. Tareas de mediana prioridad son aquellas que puedes planificar, y las tareas de baja prioridad que pueden ser la D, que son tareas que pueden esperar o que puedes evaluar, desechar. Ok, entonces simplemente establece una escala de ABC, empieza por las de A, programa las del B y delega o evalúa las de la letra C. Ok, entonces, como vemos, ya es una matriz pero ya con menos eficiencia, ¿no? Ya es una matriz un poquito más subjetiva, ¿no? Que también, pero a nada, esto es mejor que nada, ¿no? Por así decir. Pero te lo vamos a recomendar siempre la de Eisenhower porque es más completa, es más detallada y además tampoco su nivel de complejidad de aplicar una matriz de Eisenhower no es alto. ¿Ok? Después de que ya estableciste tu prioridad, también te recomendamos utilizar métodos de planificación, como por ejemplo la técnica del pomodoro, ¿no? Para que puedas aprovechar lo más que puedas el tiempo de trabajo. Y hace un momento les decía, ¿no? ¿Por qué bueno, en la sesión pasada les decía, ¿por qué la técnica se denomina pomodoro, ¿no? Y acá está la respuesta de por qué la técnica es el pomodoro. Se denomina pomodoro porque en la Italia antigua, por así decirlo, cuando las personas cocinaban, ¿no? En Italia, ellos su gastronomía la basaban mucho en tiempos. Entonces era como que si ponían de repente algo a la cocina, algo al horno, ellos ya establecían los tiempos exactos que eso, de la cocción o del horneado que eso debía tener. Entonces lo que ellos hacían era utilizar unos temporizadores o tipo cronómetros de los que comercialmente venían así, en forma de tomatitos, ¿no? Donde ellos colocaban la comida y colocaban su temporizador 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, y apenas timbrado sonaba el pomodoro, ellos ya tenían que ir a apagar la cocina. Entonces, como este pomodoro, bueno, pomodoro es una palabra italiana que traducida al español significa tomate, ¿ok? Entonces ellos cada vez que tenían que colocar o tenían que programar algún tiempo, ¿dónde lo hacían? En su pomodoro, ¿no? En su tomate, en su temporizador en forma de tomate. Y de ahí viene la técnica del pomodoro, porque la técnica del pomodoro es una técnica que también trabaja con tiempos exactos, ¿ok? Y aparte de que esa técnica del pomodoro nos ayuda a optimizar más el tiempo de trabajo, con mayor productividad, con mayor esfuerzo y con menor cansancio, la técnica del pomodoro también ha demostrado ser eficiente en cuanto a la prevención de enfermedades laborales o de enfermedades profesionales. Para ser más específicos, en cuanto a la prevención del síndrome del burnout.
¿Qué es el síndrome del burnout? Que traducido al español significa el síndrome del quemado. ¿Ok? Te pongo un ejemplo para que lo puedas entender. Imagínate que estás trabajando en tu computadora. ¿Okay? Que estás en tu computadora, estás trabajando, estás jugando, de repente estás haciendo alguna actividad en tu computadora y llevas horas de horas de horas. ¿Qué es lo que va a pasar con tu computadora? Va a empezar a calentar. ¿Ok? Ahora, cuando tú sientes que tu computadora está caliente, ¿qué es lo que vas a hacer? De repente vas a seguir trabajando. Vas a seguir pidiéndole a tu computadora que siga trabajando, ¿ok? Que siga encendida y esta computadora va a ir calentando y calentando y calentando. Y si tú le sigues exigiendo más trabajo a tu computadora que ya está caliente, lo que va a pasar con esta computadora va a ser el burnout, es decir, se va a quemar. No tanto ha calentado esta computadora que se va a quemar. Y al final esta computadora te va a quedar inoperativa, ya no va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque se quemó, se malogró, ya no funciona. Es lo mismo con los trabajadores. Se dice que cuando los trabajadores están, ¿no? Están en actividades no laborales intensas, es como que empezaran a calentar. Si yo les sigo exigiendo a mis trabajadores por más horas, todos los días, todas las semanas, ¿ok? Todos los meses del año, más y más y más, mis trabajadores se van a ir calentando, calentando, calentando hasta el punto en el que pueden llegar al síndrome del quemado, al burnout, es decir, quemarse, en el cual los trabajadores mentalmente colapsan, como quien diría, ¿no? Les vienen crisis de estrés, el burnout trae más enfermedades detrás de él, como por ejemplo la cefalea, la migraña crónica, la gastritis crónica, la ansiedad, la depresión, dolores lumbares, el síndrome del túnel carpiano, ¿ok? Y más enfermedades que son causadas, ¿ok? Que son enfermedades profesionales, que son causadas por el trabajo, lo que van a convertir a mi trabajador en una persona inoperativa, una persona como quien se diría quemada, ¿ok? Que ya no va a tener productividad. En cambio, ¿no? Regresamos a mi ejemplo de la computadora. Si yo estoy trabajando así profundamente en mi computadora y de pronto siento que mi computadora empieza a calentar, a calentar, a calentar, y digo, uy, ya está muy caliente mi computadora y voy y la apago. Espero que enfríe y la vuelvo a encender, mi computadora no se va a malograr. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya enfrió, le di el tiempo de enfriamiento. Sigo trabajando, nuevamente siento que ha vuelto a calentar, otra vez, la dejo que enfríe y de ahí vuelvo a seguir trabajando. ¿Ok? Entonces, con estos tiempos de enfriamiento yo voy a poder estar toda una vida con esta computadora y no me va a fallar. Esta computadora no va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque le doy sus pausas para enfriar. Y eso es lo que hace la técnica del pomodoro. Nos dice, son 25 minutos de trabajo. Ok, 25 minutos parece un tiempito cortito. De hecho, ya nosotros estamos a 3 minutos de llegar a los 25 minutos de trabajo. Parece un tiempo cortito, ¿ok? Pero hay que considerar algo, que estos 25 minutos yo le estoy pidiendo un sobreesfuerzo al trabajador, ¿ok? Yo le estoy pidiendo al trabajador que me dé todo por el todo, que no le dé hambre, que no le dé sueño, que no se distraiga, que no tenga otros pensamientos más que el trabajo que está realizando, ¿ok? Estoy dándole, como quien dice, una sobrecarga de energía. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Apenas se cumplen los 25 minutos, tengo que obligarlo a parar, tengo que obligar a que descanse. Por más que el trabajador agarre y me diga, no, dame un ratito más, ya voy a terminar esto, ¿no? No, ya, de frente, vámonos hasta una hora de trabajo para ya culminar. No, tienes que hacer que descanse, porque si no, se te puede quemar. Se te puede quemar el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No, 5 minutos, descansa. Nada te va a hacer, nada, no pierdes tanto tiempo con 5 minutos, ¿no? Descansa. Y el trabajador después no le va a costar volver a agarrar el hilo en las actividades. ¿Ok? Porque estás enfriando y trabajando y eso va a hacer que tengas un trabajador no solamente más productivo, sino un trabajador más duradero. Un trabajador que sabes que su productividad va a seguir ahí por un buen tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso se recomienda mucho utilizar esa técnica del pomodoro. No siempre, en realidad, ¿no? La técnica del pomodoro no es algo que de repente deberíamos utilizar en nuestro día a día, que no es tampoco tan recomendable que lo conviertas en una rutina, la técnica del pomodoro, sino que esto más que todo lo utilices cuando de repente tienes que hacer algún trabajo que sea falto de motivación o de repente tienes algún trabajo que es tedioso, pesado, ¿no? Y no te genera o no te genera gusto, ¿no? Entonces ahí es donde se recomienda que puedas utilizar esta técnica del pomodoro, en los cuales va a asegurar que termines más rápido el trabajo y que tu atención esté enfocada en él con las debidas pausas y descansos que necesitas, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes una actividad
que te gusta mucho, una actividad que realmente disfrutas hacerla, ahí no te vamos a recomendar el pomodoro, ¿no? ¿Por qué? Porque no importa que estés 4 o 5 horas, ¿ok? Sí te vamos a recomendar las pausas activas, ¿no? Que te levantes, te estires cada cierto rato, ¿no? Eso sí te vamos a recomendar. Pero ¿por qué ahí, por ejemplo, no te recomendaríamos el pomodoro? Porque no estás, porque a pesar de que de repente esa tarea puede involucrar un nivel de complejidad, ¿okay? Cierto nivel de complejidad, no, cuando uno hace algo, cuando uno hace lo que le gusta, no siente estrés o tensión al momento de hacerlo. Es por ello que incluso acá, ¿no? Les ponemos un ejemplo. Cuando, por ejemplo, tú tienes que hacer una tarea, tienes que hacer un trabajo, y el hecho de estar 2 o 3 horas sentado ya te cansa, te aburres, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando sales con tus amigos, de repente, se pasaron 2, 3 horas en conversación y no lo sentiste. O de repente cuando estás jugando en la computadora, de repente también, de pronto te das cuenta que ya amaneció y no lo sentiste. O cuando te enganches con una película, una serie, pasa 2, 3 horas y no lo sentiste. ¿Ok? Entonces también es por ello, ¿no? Que no siempre es necesario utilizar esa técnica del pomodoro. Esa técnica más que todo se utiliza cuando hay trabajos que sí pueden generar tensión o de alguna manera algún tipo de estrés en el trabajador. ¿No? También vamos a ver otra, después de la técnica del pomodoro, también no solamente la técnica del pomodoro nos puede ayudar, ¿no? También planificación por bloques de tiempo, establecer nosotros mismos nuestros horarios de trabajo, todo ello también nos va a ayudar a poder tener una mejor gestión de nuestros trabajadores. Ok, y por aquí algunos consejos adicionales para tu planificación de tareas y establecimiento de prioridades. Perdón. ¿Cuáles son algunos consejos adicionales que te podemos dar? Entre ellos podríamos aconsejarte un consejo genérico, ¿no? Que te podríamos dar, podría ser que seas realista. ¿Ok? Está bien que tú quieras de repente culminar con las tareas que tienes pendiente, todo ello, está perfecto. Pero ¿a qué nos referimos cuando te decimos que seas realista, no? A que no pretendas que las tareas que de repente no has hecho en todo un mes, las vas a poder terminar en un día, ¿no? O que de repente las tareas que habrás hecho durante todo el año, las vas a poder terminar en cuestión de repente de semanas. ¿Ok? No, sino que seas realista con los tiempos que te establezcas para que tú mismo no te puedas generar un estrés innecesario, ¿no? O una frustración innecesaria. También que seas flexible contigo mismo. Empezar a planificar nuestras tareas es un proceso lento, en realidad, no es que a la primera ya vas a lograr todo ello, no, es un proceso lento y también difícil. Entonces, sé flexible en cuanto a, por ejemplo, cambios que puedan surgir, todo ello, en el sentido en el que si tú ya tienes tus actividades programadas, ¿ok? Y de repente surgió algún cambio o algo, no te aferres a tu programación, sino que tienes que adaptarte al cambio, ¿no? Y también celebra tus logros. Es muy probable que de arranque no logres realizar todas las actividades que te planificaste. ¿Ok? No te enfoques en las que no pudiste hacer o de repente ninguna pudiste hacer, no te enfoques en ello. Enfócate en hasta dónde has avanzado. Ok, planifiqué mis actividades, al final ninguna me salió, no pude hacer ninguna, bien, pero por lo menos ya hice mi planificación. Ahora, mi siguiente paso, ¿cuál puede ser? Ya intentar que se logren las actividades, ¿no? No caigas en la frustración, sino que celebra tus logros. Y también, por otro lado, el uso efectivo de calendarios y agendas, que ya les habíamos mostrado, ¿no? Cómo se puede utilizar más o menos los calendarios que tenemos, por ejemplo, en Google, en el calendario de Google, por ejemplo, ¿ok? Que es calendario y agenda al mismo tiempo. ¿Qué te recomendamos, por ejemplo, para utilizar tus calendarios? Que los calendarios son más que todo para programación a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, yo desde ahorita ya me puedo ir programando actividades para el mes de febrero, para el mes de marzo, porque la opción del calendario me da esa oportunidad de tener las fechas, de tener los días exactos, ¿no? Entonces yo ya me puedo ir programando en cuanto a fechas. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que me dicen? O como algunos consejos para poder manejar adecuadamente tu calendario, ¿no? Primero te dice centraliza tus compromisos. De arranque, ¿no? Tú cuando inicias, por ejemplo, un nuevo año, lo que te recomendamos es que centralices los compromisos que tú consideras importantes en el año. No, por ejemplo, mi cumpleaños de mi mamá,
mi aniversario, de repente ya tengo un viaje programado para una fecha, listo, ese viaje programado que tengo, ¿no? Entonces, centraliza los compromisos que tú consideras que son importantes. Utiliza color y categorización. ¿Recuerdas que vimos, no? Acá, por ejemplo, a ver, quiero tratar de ingresar. Acá, por acá, ¿no? Recuerdas que vimos, ¿no? De que tú puedes agarrar y puedes colocar acá de repente puedes colocar aquí una actividad, ¿no? Y que incluso tú puedes colocar aquí el color que tú quieres, puedes anexar archivos, puedes colocar alarmas, ¿no? Incluso puedes agarrar un link de videoconferencias. Entonces, y que eso te ayuda para establecer colores, ¿no? Tú puedes colocar de repente tu vida profesional o tu vida laboral de color azul y tu vida personal de color tomate. Entonces tú puedes hacerlo, ¿ok? Para que puedas diferenciar con mayor claridad la información con la que trabajas. También establecete recordatorios. Como estás haciendo planificaciones a largo plazo, es probable que en determinado momento necesites algún recordatorio, necesites alguna alarma que te recuerde que esta fecha está próxima. Lo puedes hacer acá también, justo estábamos viendo hace un ratito, ¿no? Que acá puedes agarrar y puedes colocar, acá está mi alarma, ¿no? Agregar notificación un día antes. 30 minutos antes puedes personalizar esto, ¿ok? Como con correos electrónicos, con notificación, ¿ok? Con días, puedes colocar 10 días antes, puedes colocar aquí, ¿no? Incluso puedes colocar 5 días antes, ¿no? 2 días antes, ¿ok? Puedes establecer también estas alarmas, ¿ok? Para que te puedan recordar. Y comparte tu calendario, ¿no? Entramos y salimos, ya está. Aquí también, ¿no? Por ejemplo, la actividad que tú tienes acá pendiente, puedes agregar visibilidad predeterminada, ¿ok? Puedes hacerlo público para que al momento en el que tú compartas, cualquier persona pueda verlo. Puedes hacerlo privado también para que nadie más pueda visualizar todo ello, ¿no? Y también recuerda acá tú puedes compartir tu calendario, ¿no? Por acá creo que estaba. Eventos, ya, puedes compartir por fechas, por mes, ok, por ejemplo, esto es de hoy, ¿no? Entonces, lo que tú puedes agarrar y puedes compartir este calendario, que le puedes dar guardar, listo, puedes entrar aquí a tu actividad, ok, y puedes duplicar o puedes copiar en alguien, ok, o puedes también mandarlo como un evento. De hecho, puedes mandarlo como un evento para que sea de recordatorio de otras personas, ¿no? De repente, por ejemplo, sería muy bueno que tu jefe inmediato pueda compartirte su calendario para que tú le ayudes a recordar ciertas actividades, que tú seas el recordatorio de tu jefe inmediato. Podría ser muy bueno eso, ¿no? Y cuando hablamos del uso de las agendas ya son para una planificación diaria o semanal. Las agendas no son para una planificación a largo plazo, sino para una planificación a corto plazo, porque las agendas te van a ayudar a ver las actividades que tienes que hacer cada día e incluso por horas, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche. El calendario te ayuda a ver eso de manera genérica por un día. Las agendas ya son mucho más específicas. Y algunas recomendaciones para que puedas utilizar de manera más adecuada tu agenda. ¿Ok? Primero, lleva la agenda que a ti te resulte más cómoda. ¿Ok? No es que la agenda virtual es la mejor o la agenda física es la mejor. La mejor agenda es la que se adapte mejor a ti. ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso, bueno, mejor les explico. Ya, por ejemplo, conozco personas en mi trabajo, incluso mi mamá, ¿ok? Que ellos tienen la costumbre de manejar agendas físicas, que ellos toda su vida han manejado agendas físicas, y en este caso conozco muchos compañeros de trabajo, como les menciono, que ellos se han acostumbrado que donde sea que ellos van, están con su agenda en la mano, ¿ok? Incluso, ¿no? Un día en el trabajo, infaltable su agenda, en reuniones están con su agenda, en viajes también están con sus agendas, incluso, ¿no? Un día de repente en el cine, ¿por qué pesa tanto tu cartera? Es que acá está mi agenda, ¿no? ¿Por qué traes mochila? ¿Por qué traes bolso? ¿Por qué traes canguro? Es que traigo de repente mi billetera y mi agenda. ¿Ok? Entonces, que ellos se han acostumbrado a estar todo el tiempo con la agenda y esa es la finalidad, que la agenda te acompañe a todo lado, ¿no? Ahora, en mi caso, como les mencionaba personalmente, yo no podría manejar una agenda física, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no soy de andar con las cosas en la mano, ¿no? De hecho, yo manejo personalmente, eso depende de cada uno, yo manejo una cartera muy, muy, muy chiquitita donde a las juntas puede entrar mi celular y de repente por ahí alguna billeterita o alguna tarjetita, nada más, ¿ok? Entonces, yo manejar una agenda física sé que conmigo no va. No podría estar cargando para todos lados esta agenda, la perdería o me lo olvidaría en algún momento. En cambio, lo que sí llevo conmigo siempre, que nunca lo dejo, que nunca me puedo olvidar, es mi celular.
¿no? A todo lado, hasta el baño incluso, ¿no? Mi celular. Entonces, para mí es más eficiente poder manejar una agenda virtual. ¿Por qué? Porque esta agenda virtual la manejo desde mi celular, ¿no? Y donde sea que yo esté, estoy con mi celular y ahí mismo puedo planificar actividades, todo ello. Así que el manejo de la agenda va a depender de ti. Ambas son buenas. No es tanto el tipo de agenda, sino el uso que le das a esta. ¿Okay? Entonces, recuerda que sí va a ser necesario que manejes una agenda, pero tú decides cuál. ¿Okay? La que a ti se te pueda acomodar más. ¿Okay? Y después, ¿qué te recomendamos? ¿No? Primero, prioriza las tareas que estableces en tu agenda. ¿Okay? Es decir, si vas a establecer tareas diarias en tu agenda, primero haz que estas tareas pasen por una matriz de Eisenhower, para que de acuerdo a eso puedas establecer qué tareas son de mayor importancia, de mayor urgencia, y qué tareas son las que puedes realizar ya en diferentes horarios, ¿no? Por ejemplo, mañana es sábado. ¿Ok? Listo. Mañana sábado uno puede planificar las actividades que va a hacer, ¿no? De repente, ya, mañana sábado quiero ir al mercado, quiero cocinar y quiero hacer lavar mi cara. Listo. Tengo 3 tareas. ¿Ok? Ahora, no significa que yo las anoto así nomás, ¿no? Como cualquier cosa y digo, a ver, y mañana ya ve cómo las hago, en qué horario no. Sino que lo que me dice es prioriza las tareas. ¿Qué es más urgente? Ir al mercado, lavar el carro o cocinar. ¿Ok? Si yo me pongo a medir de repente en nivel de urgencia, digo, ok, lavar el carro, no pasa nada si el carro se queda sucio un día más, 2 días más. Podría considerar esa tarea como que no es importante, como que es importante lavarlo, pero que no es urgente. ¿Ok? Es decir, puedo esperar un poco, ¿no? Puedo planificarlo. Listo. Ir al mercado, de repente, no, eso sí es importante y también es urgente. ¿Por qué? Porque ya mi despensa está vacía. Mi despensa no tengo nada para cocinar. Listo, entonces esa va a ser mi tarea de alta prioridad. Y cocinar, diré, es importante, pero tengo que esperar primero a hacer el mercado. ¿Ok? Entonces ya me establezco mi orden. No digo, entonces, ¿cuál va a ser mi orden? Voy, compro, hago el mercado, regreso, cocino, ¿ok? Y en el caso que me alcance el tiempo, ya puedo ir a hacer lavar el carro. Pues eso es lo que te dice, prioriza las tareas y establece tiempos específicos, ¿no? También en qué sentido establece tiempos específicos. Ya tengo el orden de mis tareas. Ir al mercado. Muy bien, ahora también en tu agenda también tienes que colocarte los horarios en los que vas a ir. No te vamos a decir que cumplas a cabalidad, ¿no? Pero sí por lo menos que tengas una referencia. ¿Por qué? Porque hacer el mercado te puede demorar 1 hora, como te puede demorar todo el día. Depende mucho del factor distracción. Entonces tú puedes agarrar y decir, listo, ya, el mercado lo puedo hacer de 9 a 11 de la mañana. Este es mi plazo para hacer mi mercado mañana. ¿Ok? O no me puedo exceder, no puedo ir más tarde de las 9 de la mañana, ni me puedo exceder de las 11 de la mañana. ¿Ok? Entonces ese es mi plazo para poder determinar el tiempo de mis tareas. Al igual que con los calendarios, sé flexible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la inflexibilidad puede hacer que caigamos en frustración. Por ejemplo, el hecho de que yo pueda decir, voy a ir de repente, tengo de 9 a 11 de la mañana. A las 11 de la mañana ya tengo que llegar a mi casa. Ya son 12, ya son la 1 y no llego a mi casa. ¿Por qué? Mucho tráfico de repente, o de repente me quedé dormida, me desperté tarde, salí tarde de mi casa, ya son la 1 y no llego aún a mi casa. ¿Ok? ¿Qué me dice la flexibilidad? Adáptate, no reniegues. No agarres y, por ejemplo, empiezas a manejar como loco, ¿no? Para querer regresar, no. Adáptate simplemente. ¿Ok? No te queda de otra. Entonces, adáptate al cambio, ¿no? Recuerda que lo único permanente que nosotros tenemos va a ser el cambio, ¿no? Y reflexiona y ajusta. Las agendas debemos revisarlas todos los días en la noche, ¿ok? Antes de irnos a dormir. ¿Para qué? Primero que nada, para reflexionar sobre mi día. ¿Qué tareas tenía pendientes hoy? Tenía tales tareas pendientes. Muy bien. Y ahora, qué tareas son las que yo voy a poder, qué tareas son las que yo voy a poder, qué tareas son las que hice hoy, qué tareas son las que no pude hacer, por qué no las pude hacer? Y ahora las tengo que ajustar. ¿Ok? Entonces tengo que decir, ok, no se hicieron ahora, mañana de repente o durante la semana veo cómo las hago. ¿Ok? Y también para hacerme una idea, ¿ok? También para hacerme una idea de cómo va a ser mi día, de cómo va a ser mi día el día de mañana, ¿no? Entonces, para ello es que hay que revisar y ajustar nuestra agenda, ¿no? Y por aquí algunos consejitos finales que nos dicen, por ejemplo,
La planificación de tareas y prioridades nos dice, primero que nada, bloquea tu tiempo libre. ¿No? ¿A qué nos referimos con bloquear el tiempo libre? En el que establécete cuál es tu tiempo libre, cuál es tu tiempo personal, ¿ok? Y no dejes que ninguna otra actividad perturbe ese tiempo. Así como tú no dejarías que otras actividades ingresaran, ¿no? A modificar tu planificación laboral, haz lo mismo con tu tiempo personal, ¿ok? Respeta tú mismo tu tiempo personal para que otros lo respeten. La sincronización, sobre todo si es que manejas dos o más agendas. ¿A qué nos referimos con ello? Hay personas que agarran a veces y dicen, yo quiero llevar un orden por separado. ¿Okay? Yo quiero manejar mi vida dividida en dos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sugieren estas personas? ¿No? Nos agarran y nos dicen, lo que yo voy a hacer es, lo que yo quiero hacer es, voy a llevar una agenda, supongamos, para mi vida laboral y otra agenda para mi vida personal. ¿Ok? Es algo que desde ya les comento, ¿no? No lo recomendamos. ¿Ok? No recomendamos llevar este tipo de planificación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo recomendamos de arranque? Porque precisamente puede haber un problema en la sincronización. ¿En qué sentido puede surgir un problema en la sincronización? ¿No? Supongamos que de repente por ahí estoy de repente en una reunión de trabajo y me dicen, Vania, ¿tendrás tiempo el 31 de octubre para poder realizar tal charla? Y yo agarro y saco mi agenda laboral y veo que tengo todo libre y digo, estoy libre, listo. Agarro y me planifico para el 31 de octubre esta actividad, ¿no? Ya está. Yo normal, tranquilo, llego a mi casa de repente y cuando reviso mi agenda personal me doy cuenta que para el 31 de octubre ya tenía de repente una reunión familiar planificada. ¿Qué significa? Planifique dos actividades al mismo tiempo y sí o sí voy a tener que dejar una de lado o mover una. ¿Ok? Ahora viene, ¿cuál es la que voy a mover? Entonces, en cambio, si manejaras una sola agenda, ¿ok? Si manejaras una sola agenda, tú dirías, a ver, déjame ver el 31. Laboralmente no tengo nada, pero familiar o personalmente sí tengo una actividad. Entonces, podría decir tu disponibilidad, ¿no? No, no estoy disponible o sí, sí estoy disponible. ¿Ok? Entonces, por eso no recomendamos de antemano llevar dos tipos de agenda, ¿no? Al contrario, si es que tú quieres llevar un mejor control o una diferenciación de tu vida personal y tu vida laboral, la recomendación que te damos es, la recomendación que te vamos a dar es, maneja por categorías o con diferencias de colores, ¿no? Y registra siempre tus datos importantes. Recuerda que tu agenda no es que terminó, por ejemplo, el año 2024 y listo, chao. No la quemas, la botas, no. Sino que la agenda es como una bitácora de todas las actividades que tú has realizado durante todo un año. Entonces, cuando tengas algún evento importante, anótalo en esta agenda porque en algún momento puedes necesitar este dato. No, supongamos, hoy día, 11 de octubre, terminé de cancelar un préstamo que tenía. Tenía un préstamo y ya hoy día, 11 de octubre, por fin lo pude cancelar. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice ahora qué nos dice, ¿no? Esta agenda, ¿no? Supongamos que el próximo año necesites saber cuándo fue la fecha de cancelación exacta. ¿Te acuerdas que fue por octubre, pero no te acuerdas el día exacto, ¿no? Entonces, para eso tienes tu agenda. Para que vayas al mes de octubre, a ver, acá está grande, ¿no? Cancelación de préstamo. Y te va a ayudar, todo eso te va a ayudar. O de repente hoy día sacaste un préstamo, ya está, puedes anotarlo. Entonces, cualquier evento importante, regístralo en tu agenda porque esa es una bitácora histórica sobre ti mismo, ¿ok? Y que te va a ayudar en algún momento en tu planificación, ¿no? Y por aquí vamos a ver algunas estrategias para mantener el estrés y la eficiencia en el trabajo, porque si hay algo que destaca en el trabajo administrativo y sobre todo en el trabajo administrativo en el sector público es la cantidad de trabajo y de estrés que esto repercute en los trabajadores. Y es por eso que la importancia de hablar sobre el estrés para los asistentes administrativos en el sector público. Estamos hablando de que el puesto de asistente administrativo ya es un puesto de realmente agotador. ¿Ok? No vamos a decir de alta complejidad, pero sí de variedad de funciones y es agotador. Y si a esto encima le sumamos que es del sector público, estamos hablando de el doble o triple de agotador. Entonces, para eso, ¿qué consejos te damos
para que puedas tratar de manejar de la manera más adecuada para que puedas trabajar de la manera más adecuada el manejo de tu estrés, ¿no? Uno, gestiona tu tiempo. Si tú eres una persona que está gestionando adecuadamente su tiempo y sus actividades, no vas a tener mayor problemas con lo que es el manejo del estrés. ¿Ok? Recuerda, prioriza tus tareas y establece metas realistas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú no priorizas las tareas, vas a caer constantemente en el error de hacerlas en el orden equivocado o hacer esfuerzos innecesarios, ¿no? O también y eso te va a generar frustración. O el hecho también de no tener metas realistas. ¿Ok? ¿Por qué? Cuando no tenemos metas realistas, no podemos cumplirlas. Y al no llegar al cumplimiento de metas, también genera frustración que se transforma en estrés. También tienes que llevar técnicas de manejo del estrés, ¿no? Y eso para muchas personas les suena cliché, pero en realidad está demostrado. ¿Cómo podemos manejar el estrés? Con la respiración, la meditación, que básicamente respiración y meditación son el mindfulness. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué la respiración nos ayuda a manejar o cuestionar mejor el estrés? Se dice que en situaciones en las que estamos estresados o en las que de repente encendemos sentimientos coléricos, estamos molestos o algo, ¿ok? Lo que nuestro cuerpo hace es, a ver, les explico, ¿no? Más o menos, para que lo puedan entender. ¿Por qué cuando el cuerpo, nuestro cerebrito, a veces no puede diferenciar los peligros? ¿No? Cuando tú te sientes, por ejemplo, en una situación de estrés, cuando te sientes en una situación de repente eh, que estás atravesando esta situación que es estresante, que es abrumadora para tu cerebro estás en un peligro, ¿no? Y tu cerebro, el peligro puede ser uno, que estés molesto con un cliente o con un compañero de trabajo, o el peligro puede ser que esté viniendo alguien con una pistola o un cuchillo para atacarte. Para el cerebrito, peligro es peligro. ¿Y qué es lo que hace tu cerebro? Tu cerebro inmediatamente interpreta lo segundo, ¿no? Como que nos quieren atacar, ¿ok? Nos quieren hacer daño. ¿Okay? ¿Y qué es lo que hace en ese rato tu cerebrito? Tu cerebrito lo que va a hacer es agarrar y decir, tenemos que protegernos. Así que vamos a ordenar más bombeo de sangre. ¿Para qué más bombeo de sangre? Porque tenemos que prepararnos porque vamos a correr. ¿Ok? Tenemos que prepararnos porque tenemos que huir, tenemos que correr. ¿Ok? Entonces tu cerebro lo que va a hacer es empezar a bombear más sangre y al cerebro, ¿no? A tus piernas, a tus brazos, ¿no? A tu cerebro también, porque nos estamos preparando para defendernos, ¿no? Para la huida. Entonces, y ese bombeo de sangre también la sangre llega con mayor fuerza al cerebro. Y es por eso que cuando estamos en situaciones de estrés empezamos con los dolores, ¿no? Dolor de espalda, el dolor de cabeza, porque es el bombeo. Entonces, ¿qué necesita en este momento tu cuerpo para calmar este exceso de bombeo sanguíneo? Oxígeno. Y es por eso que tienes que respirar. ¿Okay? Entonces, eso no es tanto por un cliché, eso está comprobado médicamente, ¿no? Entonces, para que tu cuerpito, ¿no? Pueda controlar este bombeo de sangre excesivo, ¿cuál es la mejor recomendación que te podemos dar? Es respira. ¿Ok? Agarra ahí, literalmente ponte a respirar. ¿Ok? Y eso va a ayudar a que tu cerebro se oxigene más, se dé cuenta de la situación real que está viviendo, pueda también incluso, ¿no? Relajarse un poco más, ¿ok? Y ya se dé cuenta de que el peligro no es físico, ¿no? Sino que el peligro es emocional y también pueda, ¿no? De alguna manera nuestro cerebrito gestionar de manera diferente. También vamos a ver por aquí la organización y trabajos en espacios ergonómicos. Definitivamente trabajar en un ambiente, en un espacio ergonómico es necesario porque también hay más enfermedades profesionales que derivan directamente hay enfermedades profesionales que también derivan directamente de malas posturas, por ejemplo, o no tener ambientes adecuados de trabajo, con poca iluminación o con poca oxigenación. Entonces también te recomendamos aquí que puedas comunicar, que ante esas situaciones que de repente tú puedas percibir, puedas comunicar a tu jefe inmediato, ¿no? Para que pueda gestionar en el área de logística alguna mejora, de repente algún cambio de silla, un cambio de escritorio o algo, pero nunca te quedes callado. Siempre manifiesta si es que sientes que tu ambiente de trabajo no es adecuado o no es ergonómico. También descansos y desconexión, ¿ok? Dale también tienes que tener descansos regulares, horas de sueño regular.
Recuerda que en el sector público por lo menos tienes un día de descanso semanal. Dependiendo de la actividad, a veces son hasta dos, ¿no? Hay entidades que solamente laboran de lunes a viernes y sábado y domingo descansan, ¿no? Depende de la entidad pública en la que estés, pero por lo menos vas a tener un día para que puedas dedicarlo exclusivamente al descanso y aprovecha también ese día para hacer una desconexión digital, ya que en el día a día es muy difícil hacer una desconexión digital porque también dependemos de la tecnología para poder realizar tanto actividades laborales como personales, pero por lo menos aprovecha, ¿ok? Aprovecha ese día de descanso para poder hacer actividades que te alejen un poco de las pantallas, del celular, de todo ello. No solamente te lo va a agradecer tu cerebro, también te lo va a agradecer tu cuerpo y tus ojos, sobre todo, ¿no? Y también por aquí, ejercicio y alimentación saludable, ¿ok? Nunca te olvides la importancia de hacer actividad física, no descuides eso, que hay muchas personas que descuidan este aspecto tan pequeño, ¿no? Al parecer como es simplemente hacer actividad física, que muchas veces lo descuidan por darle mayor importancia al trabajo. Y al descuidar este aspecto, no solamente estás descuidando lo que es tu apariencia física, ¿no? Si es que quieres verlo por ese lado, sino que también estás descuidando aspectos de tu salud. Entonces también tienes que tener mucho cuidado con ello y siempre prioriza tu salud, ¿no? Y también lleva una alimentación equilibrada. De hecho, el estrés también está demostrado que las personas que tienen más tendencia al estrés son aquellas personas que tienen menos hábitos saludables, menos hábitos alimenticios saludables. Comunicación y apoyo. Recuerda que tú eres asistente administrativo, ¿no? Y que de hecho, ¿no? Tu función se resume en ser un facilitador fundamental, que tú estás dentro de tu área para poder ser el apoyo de estos, ¿ok? Entonces, sí, está bien, es el apoyo de tu área, pero también pide ayuda, pide apoyo cuando sientas que lo necesites. No creas que de repente por ser tu responsabilidad, que no creas que a veces porque tu responsabilidad es apoyar a tu puesto de trabajo o apoyar otros puestos de trabajo, no creas que tú no tienes el derecho de pedir apoyo, ¿no? Apóyate en tu área, apóyate con tus compañeros cuando así lo requieras, ¿no? También establece límites y delega tareas. Esto es muy importante para el asistente administrativo para poder prevenir el estrés. ¿Ok? Para poder prevenir el estrés también tienes que prevenir el trabajo ajeno o el trabajo innecesario. Entonces, también como asistente de la manera más asertiva, de la manera más educada, tienes que establecer los límites de tareas que tú tienes. Tienes que saber decir, esta es mi responsabilidad y esa tarea no es mi responsabilidad. ¿Ok? Y también delegar las tareas. Delegar las tareas no necesariamente hablamos de que delegues tus propias tareas, sino de que muchas veces al asistente le atribuyen tareas que no son de él. Entonces tú tienes que saber identificar qué tareas no son tuyas, a quiénes corresponde y delegárselas. Básicamente es entregárselas, no decir, esa tarea no es mía, esa tarea te corresponde a ti. ¿Ok? Si quieres, cuando me desocupe, cuando termine lo que sí es mío, te puedo ayudar, te puedo apoyar, pero esta responsabilidad es tuya. ¿Ok? Si nosotros como asistentes desde el día uno no ponemos claro los límites, ¿ok? Es muy probable que otras personas, otros puestos de trabajo puedan empezar a abusar, no de manera consciente, de manera inconsciente, pero que puedan empezar a abusar de tu esfuerzo. ¿Ok? Entonces es importante poner los límites. Ok, también puedes llevar algún programa de entrenamiento para manejar el estrés. Por ejemplo, si tú estás diagnosticado con estrés crónico, porque actualmente para hoy en día ya existe ese diagnóstico de estrés crónico, personas que tienen altas tendencias a generar niveles altos de estrés, lo que también te vamos a recomendar es que puedas llevar algún tipo de entrenamiento o terapia, ya sea de repente a través de coaching o a través también de terapia psicológica, para que puedas manejar esto, ¿no? El estrés es normal. El estrés en el día a día que todos tenemos es normal, pero hay personas, o habemos personas, que ya nuestro estrés llega a grados más altos y que ya no podemos manejarlo solo con respiración, sino que a veces necesitamos el apoyo de terapias psicológicas o incluso en algunos casos de fármacos. ¿Ok? Entonces también tienes que aprender a delimitar o tienes que aprender a identificar cuál es tu límite de estrés y cuando sientas que ya no lo puedes sobrellevar más, ¿ok? No tengas miedo de ir a algún entrenamiento, alguna terapia en las que te puedan dar más herramientas para que puedas manejarlos, ¿no? También tu autocuidado, duerme suficiente, no descuides el tiempo sobre ti mismo, ¿ok? Ten hobbies, ten pasatiempos. También hablamos de la planificación y la evaluación, ¿no? Que siempre tus actividades tienes que revisarlas y reajustarlas de ser necesario.
Ok, estimados, y ahora vamos a pasar a nuestro último tema. ¿Dónde está? A ver, un momentito. Aquí está. Vamos a pasar a nuestro último tema, en el cual vamos a regresar a lo que son ya temas técnicos, ¿no? En la cual vamos a hablar sobre la ética y valores en la administración pública, ¿ok? Ese tema es chiquitito en realidad, este tema es bastante cortito, así que vamos a empezar a hablar sobre ese tema. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este módulo? ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para este módulo? Mis objetivos van a ser, uno, vamos a ver los principios éticos y valores en el ejercicio de la función pública. Vamos a ver los códigos de conducta y responsabilidad del asistente administrativo. Y vamos a ver la prevención de conflictos de interés y buenas prácticas en la gestión pública. Este va a ser el objetivo de esta sesión. Y para ello, para poder enfocarnos más en esta sesión, vamos a ver lo que es nuestro código de ética, ¿ok? En nuestro código de ética en la función pública que está reglamentado por la ley 27815. Ahí les hemos dejado también el enlace del PDF, ¿ok? Para que ustedes puedan descargarlo y puedan tener esta ley. No es tan grande, es corta la ley, ¿ok? ¿Serán cuánto? No la tengo a la mano ahorita esta ley del código de ética, pero es cortita, no es tan larga. Me parece que son 4 o 5 hojitas. ¿Ok? Entonces está bien y está muy claro, es muy explícito esta ley del código de ética, no es complejo poder entenderlo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a ver nuestra ley de código de ética. Y primero, vamos a ver, ¿de qué nos habla esta ley de código de ética? Esta ley 27815 es la ley que regula la conducta de todos los funcionarios y servidores públicos. En esta ley vamos a ver que esta ley nos va a establecer principios, deberes, prohibiciones y también nos va a hablar de las sanciones que pueden llevarse a los trabajadores que incumplan estos principios, deberes y prohibiciones. ¿Okay? Esta ley de código de ética es de cumplimiento obligatorio para todas las personas que laboran en el sector público. Y precisamente de eso nos habla nuestro primer capítulo. Nuestro primer capítulo de esta ley del código de ética es un capítulo preámbulo, por así decir. Nos habla primero sobre el ámbito de aplicación, es decir, para quiénes aplica esta ley del código de ética. Esta ley del código de ética, aunque es una ley, ¿okay? No va a aplicar para todos. ¿Okay? Esta ley no es que va a ser de aplicación general para todos, no. ¿Okay? Esta ley más bien va a estar, esta ley por el contrario va a estar limitada únicamente a aquellas personas que ejercen función pública. ¿Y qué es ejercer función pública? Ejercer la función pública es, ejercer función pública es cualquier persona, ¿ok? Cualquier persona que realiza labores o que trabaja dentro de las entidades públicas. ¿Ok? Cualquier persona que esté realizando labores o actividades dentro de alguna entidad pública, se va a considerar que esa persona está realizando función pública. ¿Ok? Más allá del puesto de trabajo, más allá de la jerarquía, si tú eres el vigilante o eres el alcalde, el rector, el presidente, ¿ok? Este código aplica para los dos por igual. ¿Ok? No va más allá, incluso también del tipo de contratación. No se considera que estamos realizando función pública cualquier persona que trabaje dentro del sector público, ¿no? Más allá de tu puesto de trabajo, de tu remuneración, todo ello, no más allá también del tipo de contratación que tengas, que habíamos mencionado, ¿no? Los CAS, los 276, por ejemplo, más allá de todo ello, ¿ok? Cualquier trabajo que tú realices para el sector público, incluso, ¿no? Si eres becario o eres un pasante registrado debidamente en la entidad pública, también tienes que someterte a este código de ética. También nos habla de las fines de la función pública. ¿Ok? Nos dice, ¿y cuál es la finalidad entonces que tienen estas personas que ejercen función pública? Su principal objetivo, como ya lo mencionamos al inicio de nuestra sesión, es brindar servicios a la ciudadanía. No importa cuál sea tu puesto ni las actividades que tú ejerzas a diario. Todo lo que hacemos en las entidades públicas lo hacemos con un mismo objetivo, que es satisfacer las necesidades de la ciudadanía en general. ¿Ok? Y para ello es que tenemos a los servidores públicos,
¿qué es ser un servidor público? La palabra servidor viene de la palabra service, que significa servicio, servicial. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que un servidor público es aquel que está, al servicio de los demás, al servicio de toda la ciudadanía. ¿Ok? De manera servicial, que va a brindar, básicamente, ¿no? Es brindar un servicio, a toda la ciudadanía, ¿no? Estar a disposición, a servicio de todos ellos. ¿Ok? Entonces nos dice que en el ámbito de aplicación aporta a todos ellos, todos los que estamos dentro del sector público, estamos obligados a regirnos a este código de ética. No es voluntario, no es si es que deseas hacerlo o si es que no deseas, no, esto ya se convierte en obligatorio. ¿Ok? Esto pasa a ser obligatorio dentro de la función pública, ¿no? Y ahora vamos a ver también, ahora vamos a pasar por aquí y vamos a ver nuestro capítulo 2 que nos habla acerca del respeto. ¿Ok? Nos habla acerca primero de los principios de la función pública. Nos dice que nuestra función pública necesita tener una data de principios para poder brindar los servicios de manera adecuada. ¿Y cuáles son estos principios que debe tener el servicio dentro de las entidades públicas? Primero nos habla de el respeto. ¿Ok? ¿Respeto a quién? Respeto a nuestra Biblia constitucional, es decir, a la Constitución. ¿Ok? Nos dice, tú tienes que respetar la Constitución, porque si tú respetas la Constitución, estás respetando todas las leyes que nos ayudan a normar las conductas, no solamente en tu nivel de funcionario público, sino en tu nivel de calidad de ciudadano, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, respeto es no insultar a otras personas. Si tú respetas la Constitución, no vas a tener que agredir a nadie. Si tú respetas la Constitución, no tienes que robar a nadie. ¿Ok? Si tú respetas la Constitución, no tienes que matar a nadie. Entonces, lo primero que te dice es respeto a nuestras leyes, respeto a nuestra Constitución. Que si tú respetas todo ello, los demás aspectos relacionados a tu vida laboral y personal, también se sobreentiende que vas a respetarlos, ¿no? Porque nuestra Constitución abarca todas estas líneas de respeto. ¿Ok? Así que ya sabes, primero que nada, respeta a la Constitución, que es lo primero que te vamos a pedir. Después vamos a ver que nos va a hablar acerca de la probidad. ¿Ok? ¿Qué es la probidad? ¿Ok? La probidad nos dice que es actuar con rectitud, honradez y honestidad. ¿Ok? Que nos dice que la probidad es poder satisfacer un interés general, ¿ok? Es poder satisfacer un interés general dejando de lado algún interés propio que nosotros podamos tener. ¿Ok? ¿En qué sentido se refiere a esto de los intereses? No se refiere a que te olvides de lo que tú quieres y lo des todo por los demás, no. Sino en lo que te dice de repente, ¿qué es la probidad? La probidad es en el que de repente, si tú te encuentras en una situación en la que sabes que te puedes favorecer a ti, ¿ok? Pero que también ves que en vez de favorecerte a ti, puedes favorecer a una población en general, te dice que tú deberías optar por la probidad, que es favorecer a la población en general. Acá les podemos poner un ejemplo que es muy gráfico, ¿no? Sobre la probidad, ¿no? Esto también lo pueden buscar en videos, lo pueden buscar en fábulas, en historias, porque esto es una historia muy común, ¿no? Que nos cuenta la historia de se me fue el nombre, pero es una persona que trabaja en los rieles del tren, un maquinista, me parece, de los rieles del tren, que él se encarga de desviar los caminos, ¿no? Es decir, vemos los rieles, basta con que él mueva una palanca y puede desviar, ¿no? Los rieles del tren para que este vaya por otro camino. Entonces, lo que la historia cuenta, esto es más que todo como un cuento, como una fábula, pero que nos ayuda a distinguir la probidad, ¿no? Nos cuenta de que un día este maquinista de tren fue a trabajar con su hijo pequeño, ¿ok? Y de pronto surge una emergencia, ¿no? Agarran y le dicen que un tren que está dirigiéndose de un destino al otro, ¿ok? Que no puede detenerse, ¿ok? Porque
que ha tenido una falla de frenos, algo que no puede detenerse, está dirigiéndose directamente hacia una vía discontinua. Es decir, este tren está dirigiéndose a una vía de rieles en las cuales no tienen salida, sino que van a caer. ¿Okay? Un tren que está aproximadamente con 200 personas. Entonces, este maquinista en ese momento, por el apuro, ¿no? por la emergencia, descuida a su hijo, a su pequeño hijo un momento. Y su pequeño hijo termina atorado en los rieles del tren por el cual, en los rieles de tren por el cual tendría que desviarse este tren para poder salvar la vida de las 200 personas. Y este maquinista entra en un conflicto. ¿Por qué? Porque si él desvía los rieles del tren, ¿ok? Perdería a su hijo, pero salvaría la vida de otras 200 personas. Pero si este maquinista no desvía los rieles del tren, salvaría la vida de su hijo, pero tendrían que morir las otras 200 personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la probidad? La probidad es cuando este maquinista agarra, analiza sus elecciones y se da cuenta de que mientras que uno trae un mayor bienestar general a más personas, el otro solamente lo beneficia a él. Entonces, ¿qué es la probidad? De no tomar la decisión de hacer lo correcto, que es salvar las 200 vidas, ¿no? Bueno, en realidad es un cuento que también lo pueden ver en video. No les recomiendo que lo puedan buscar si en algún momento quieren describir la probidad. Entonces, lo que se nos pide a nosotros como servidores públicos es esto, ¿no? En el que si te ves en una situación en la que sabes que tú puedes salir beneficiado, ¿ok? Pero a costa de los demás, toma la decisión correcta, que es quita tu beneficio de lado y beneficia a los demás. También nos habla de la eficiencia, ¿no? Como principio del sector público, en el que nos dice que tienes que trabajar bien. ¿Ok? ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es hacer los procesos adecuados. Entonces, en los que te dice que tú tienes que trabajar de manera eficiente, es trabajar de manera correcta, es que tus procesos sean limpios, sean correctos, ¿ok? Sean acordes a lo que tu trabajo te exige, ¿ok? Y también acordes a la legalidad, ¿ok? De que si vas a llegar a algún objetivo, algún resultado, lo hagas de la manera correcta, ¿no? Evita tomar atajos sospechosos, por así decir, ¿no? Y hazlo de manera correcta. También nos habla de la idoneidad. ¿Qué es la idoneidad? La idoneidad viene de la palabra idóneo. ¿Ok? ¿Y qué significa idóneo? Significa algo esperado o algo deseado, ¿no? Podemos tomarla como una aptitud técnica, ¿ok? Que es una condición que podríamos decir, que el servidor público tiene que ser la persona ideal para el puesto de trabajo que va a ocupar, ¿no? Que tiene que tener todos los conocimientos técnicos, todas las habilidades para estar en este puesto de trabajo, ¿no? Y si tú eres consciente que de repente tu formación, que de repente tus conocimientos, tus habilidades no son los idóneos para el puesto de trabajo que estás ocupando, te dice que deberías de poder informar o deberías de poder buscar la manera de capacitarte para poder ser la persona idónea para el puesto de trabajo, ¿no? Básicamente lo que te dice el código de ética es, si sabes que tienes limitaciones en el aspecto laboral, no trabajes con estas limitaciones. Busca mejorarlas. Tampoco te vamos a decir, ven y renuncia, ¿no? O ya no trabajes o deja el puesto. Pero sí busca la manera de superar estas limitaciones, ¿ok? Porque recuerda que si no puedes tener un desempeño adecuado en tu área laboral, perjudicas no solamente a la entidad pública, sino a todos los ciudadanos. También te habla de la veracidad. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide en la veracidad, no? Nos dice que nos expresemos con la autenticidad en las relaciones que tengamos con todos los miembros de la institución y con la ciudadanía. ¿Ok? Básicamente nos dice que ante cualquier hecho que pueda ocurrir, te respondamos con la veracidad, con la honestidad, ¿ok? Con lo que es, ¿ok? Con lo que verdaderamente es, ¿no? No evitar de repente dar falsos testimonios para beneficiar a otras personas o incluso no quedarte callado para no inmiscuirte, por así decir, ¿no? Es tan culpable el que realiza malos actos como el que ve que los hizo y no comunicó. ¿Ok? Entonces, cuando tú veas de repente alguno de estos hechos, ¿no? Lo que te piden es que seas veraz en la información que das, ¿no? Y también no te mandes con decir especulaciones,
¿ok? Sino que si tú vas a comunicar algo, lo hagas con todas las pruebas y evidencias necesarias, no con la certeza de que lo que estás comunicando es 100% real. También nos habla de la lealtad y la obediencia, que nos dice que cada servidor público debe ser leal y obediente de arranque, ¿no? En primera instancia a su jefe inmediato. Me dice que tú como servidor público vas a tener un jefe inmediato y lo que te pedimos es que seas leal y que seas obediente a él. ¿Ok? Que si tu jefe tiene algún trabajo, algún propósito, no cuestiones. ¿Ok? No cuestiones, solamente confía en el nivel de liderazgo, confía en las estrategias que puede tener tu jefe. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te invita. Simplemente a que puedas confiar un poco más, a que tengan lealtad y puedas confiar en las autoridades, en tu jefe inmediato. Pero lógicamente esta lealtad no quiere decir que si tú ves actos corruptos o ves de repente actos que van contra estos principios o los valores del código de ética, no significa que por la lealtad y la obediencia tú vas a tener que callar, ¿no? O tú vas a tener que en que solapar esas conductas, no todo lo contrario. Por eso te mencionan precisamente antes lo que es la veracidad, en el que si tú tienes pruebas, ¿no? De hechos, de hechos inadecuados que están sucediendo, lo que te dicen es que más allá de la lealtad, tengas que comunicar, ¿no? Recuerda que tú aquí tienes que ser principalmente leal a tu constitución, que es al Estado. ¿Ok? Y después a tus jefes inmediatos. Entonces siempre también comunica eso, ¿no? Pero si no hay esta necesidad, lo que se te pide es que trabajes de la mano con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, ¿no? No que de repente te pongas en un modo de oposición o en un modo de repente de querer obstruir las funciones, los trabajos, porque no solamente perjudicas al área, ¿no? Sino también perjudicas a toda la ciudadanía que depende del servicio que brinda tu entidad, ¿no? Y también por aquí vamos a ver la justicia y equidad, que nos dice que tenemos que tener que nos dice que siempre tenemos que tener permanente disposición para el cumplimiento de nuestras funciones, otorgando a cada uno lo que es debido, actuando con equidad en las relaciones con el Estado, con mis compañeros de trabajo, ¿okay? Con mis superiores y con la ciudadanía en general. Es decir, no hacer actos que beneficien a unos y no a otros. ¿Ok? Por ejemplo, viene de repente mi amigo a hacer un trámite, a ti sí te lo hago rápido, ¿no? Al otro que no lo conozco, que siga su proceso, no. O a los dos se les rápido, o a los dos que sigan su propio proceso. ¿Ok? Pero no hacer esas diferencias, ¿no? Y por último, la lealtad al Estado de Derecho, que lo que se te pide es que estás trabajando para tu país. ¿Ok? Que eres un servidor público que estás trabajando para la ciudadanía que es tu país. Entonces, lo que se te pide es que tengas la lealtad a ese Estado de Derecho para que tú puedas respetar para que tú puedas respetar nuestra Constitución, para que puedas respetar los cargos de confianza que tenemos, ¿ok? Y por ejemplo, ¿no? Ocupar cargos de confianza en régimen de facto es causal de cese automático e inmediato a la función pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, a regímenes que no son legalmente constituidos, por así decir, ok, eso sería causal de que inmediatamente se te dé de bajo tu función pública. Ok, entonces lo que te pedimos es que primero que nada seas leal a tu Estado de Derecho, antes que a nada. Y estos son los principios que nos rige nuestro código de ética. Ahora, nuestro código de ética también nos va a exigir cumplimiento de valores. ¿Qué valores, por ejemplo, ¿no? Que van muy de la mano también con lo que son los principios? Por ejemplo, deberes, no valores, no, deberes. Por ejemplo, ¿qué deberes tenemos? ¿No? Por ejemplo, uno, la neutralidad, que nos invita a actuar con absoluta imparcialidad, por ejemplo, imparcialidad política. ¿Ok? Que si tú eres un funcionario público, tienes todo el derecho de querer tener preferencias o de repente de querer tener más predilección a determinados partidos políticos. Ese es tu derecho como ciudadano y como persona de libre albedrío. ¿Ok? Entonces está perfecto. Pero tú no puedes llevar, por ejemplo, esa preferencia a tu centro de trabajo cuando eres funcionario público. O sea, tú no puedes llegar de repente, tú estás apoyando al partido del pollito de repente, ¿ok? Entonces tú no puedes llegar a tu centro de trabajo con el polo del pollito, no con marca el pollito de repente, o el partido político del pollito, no, ¿por qué? Porque eso es siendo proselitismo político. Entonces, no, tú tienes que actuar con absoluta equidad, ¿ok? También neutralidad.
También nos dice, por ejemplo, dentro del sector público, tú no puedes hacer diferencias, por ejemplo, diferencias, por ejemplo, políticas, como que vamos a apoyar a este alcalde porque es del partido, el otro alcalde no, porque no es del partido, no. Así como tampoco tienes que actuar con absoluta imparcialidad económica o de cualquier otra índole, ¿ok? En el que el desempeño de nuestras funciones puedan demostrar vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. ¿Ok? Por ejemplo, también la neutralidad nos dice, ¿no? De repente tú tienes predilección de repente por determinada institución o por determinada persona a nivel personal, ¿ok? No puedes favorecer. Tú en tu nivel personal, fuera de tu entorno laboral, tú puedes tomar las decisiones o acercarte a las personas que quieras, ¿no? Favorecer a quien quieras con recursos propios o aspectos personales. Pero dentro de la institución pública, con la función pública, tu deber es trabajar con neutralidad, así como también transparencia. ¿Ok? Recuerda que tienes que ejecutar los actos de servicio de manera transparente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? De que toda la información que de repente tú generas como trabajador, todo el público tiene acceso a esta información. ¿Ok? Y también recuerda que tú tienes que brindar y facilitar esta información de manera fidedigna y completa, ¿ok? Y también oportuna. Entonces recuerda, el trabajo que tú haces no puede estar bajo secretismo, no puede estar ese trabajo bajo, de repente, no puedes ocultar información, nada de ello, ¿no? Si, por ejemplo, a ti como asistente vienen y te piden que hagas un informe laboral sobre el trabajo que estás realizando, tú no puedes decir por qué me están fiscalizando, por qué me están cuestionando, no. Es derecho de todos los ciudadanos y es tu obligación, por ejemplo, dar un reporte de ¿no? Si vienen y te piden de repente información de conocimiento general, tienes que darla, ¿ok? Entonces también es importante por eso conocer a tu institución. Ese es también tu deber, dar transparencia a la información. Y junto con ello también respetar la discreción de la empresa. ¿Ok? Y por aquí de repente muchos pueden decir, bueno, por fin, o respetamos la transparencia o la discreción. ¿No? La discreción se dice a que hay hechos o informaciones también que todavía no es momento de poder pasarlas a la transparencia. ¿En qué sentido? ¿No? Hay información que tiene que pasar por todo un proceso hasta que esta esté culminada y recién pasar a la transparencia. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es esperar, ¿no? Que esté debidamente culminada para recién poder dar proceso a la transparencia. Así como también el ejercicio adecuado del cargo, ¿ok? El cargo que tú ocupas el cargo que tú estás ocupando como servidor público, tienes que respetarlo, que tienes que hacer un ejercicio adecuado de ¿En qué sentido nos menciona ello, no? Por ejemplo, no dice que tienes que proteger y cuidar los bienes del Estado, que te son asignados, ¿no? Que tienes que hacer también el trabajo, que tienes que evitar el derroche o el desperdicio inadecuado, ya sea de tiempo, de recursos. Te dice de que tu objetivo como servidor público es lograr la mayor productividad en el menor tiempo. Ok, y también con con la mayor optimización de recursos. Entonces, evita el derroche, evita, por ejemplo, supongamos que, por ejemplo, las autoridades normalmente les ponen a disposición un carro o les ponen a disposición vehículos de choferes para que los puedan movilizar. Entonces, ¿qué es hacer un adecuado de este cargo, no? Utilizar esa movilidad únicamente para fines laborales. Pero si ya nosotros vemos que de repente el chofer no lo cede al alcalde, está recogiendo al perrito de la veterinaria, está llevando a los hijos al colegio. Está yendo de repente a traer las bolsas del mercado, ya no está haciendo un uso adecuado de su cargo. ¿Ok? Y también nos habla de el uso adecuado de los bienes del Estado también. De eso estamos hablando precisamente, ¿no? De que todo lo que te da el Estado es para que trabajes para el Estado. ¿Ok? Y por eso te dice, ¿ok? Enfoca en utilizar estos bienes, incluyendo también tu tiempo, para poder realizar tus actividades laborales y tu responsabilidad, que es tu obligación cumplir con estas responsabilidades que te dan, porque eres un servidor público y te estamos pagando para ello. ¿Y cómo te estamos pagando? Tú estás en la obligación de tener que asumir estas responsabilidades. E incluso dentro de los deberes, nuestro código de ética te da una carta abierta, incluso te dice, ¿no? Por ejemplo, te dice, ahora, tú eres servidor público y supongamos que tengas una situación de emergencia o de urgencia
que realmente involucre, que lo hagas de inmediato para poder solucionar algún problema o algo. ¿Qué es lo que te dice el sector público? En caso de que eso sea una emergencia o una urgencia o que esta actividad tengas que hacerla durante tu horario de trabajo o utilizando algún bien del Estado, ¿ok? Puedes hacerlo. No siempre, pero para situaciones de emergencia o de urgencia, ¿no? Por ejemplo, me llaman ahorita de repente ya, supongamos, ¿no? Yo estoy llevando una maestría y me llaman de mi maestría y me dicen, Vania, dicen que tenemos que entrar ahorita a hacer el examen, ¿ok? Tenemos que hacer ahorita el examen, no es media hora. ¿Ok? ¿Qué me dice el sector público? El sector público me dice, si tienes una situación que no es común, ¿ok? Que surgió como una emergencia o una urgencia, en este caso tengo que dar un examen que recién me han notificado, lo que te dice el sector público es, puedes hacer uso del tiempo, ¿ok? Siempre y cuando amerite realmente una necesidad urgente. ¿Ok? O de repente, yo soy el chofer, de repente, yo soy chofer y tengo un vehículo del Estado. Y me llaman y me dicen, tu hijito se ha accidentado, estamos yendo al hospital. ¿Qué es lo que me dice el sector público? No, me dice, es una situación de emergencia. ¿Ok? Normalmente, ¿qué es lo que tú deberías hacer? Ir al área, dejar este vehículo, tomar tu taxi, tu carro, sacar, no lo sé, y dirigirte al hospital, ¿no? Te dice que ese es el proceso correcto. Pero en este caso el sector público te dice, si es cuestión de emergencia, agarra el carro y vete al hospital, ¿no? Y una vez que ya la situación se calme, que la situación ya esté ya de manera, ya esté más calmada, no más controlada, ya puedes venir a regularizar el proceso. O sea, nuestro código de ética todavía nos da esa carta abierta, ¿no? Pero te dice siempre hay que utilizar criterio y responsabilidad, ¿no? Y por último vemos las prohibiciones que tiene, no por último, pero en nuestro capítulo 3 nos habla de las prohibiciones que nos tiene este código de ética, ¿no? ¿Y cuáles son las prohibiciones que vamos a encontrar? Uno, mantener intereses de conflicto. ¿Ok? O mantener intereses, ¿qué es el interés de conflicto? Es cuando mi posición como servidor público, cuando en mi posición como servidor público puedo beneficiarme a mí o a personas de mi entorno de alguna manera. ¿Ok? Es decir, cuando yo tengo cuando yo tengo en mis manos el poder de poder beneficiarme a mí mismo o a otras personas de mi entorno desde mi posición de funcionario o de servidor público. ¿Qué es lo que me dice en ese momento? Eso está prohibido. ¿Ok? Yo no debo mantenerme en esta posición de interés de conflicto. Lo que yo debo hacer es que si me encuentro en esta posición, debo notificar. ¿Para qué? Para que me puedan mover de este proceso, para que me puedan excluir de esa actividad y así no mantener ese interés de conflicto. Obtener ventajas indebidas, porque por mi cargo público pueda obtener alguna ventaja o algún beneficio que no está dentro de mis beneficios como servidor público o que no está dentro de mi trabajo. ¿Ok? Como por ejemplo, supongamos, ¿no? Que como soy de repente el alcalde, pueda venir alguien y me diga, toma, te voy a dar esta cantidad de dinero para que me des mi licencia de construcción. Ah, toma. Es un servicio que brindamos en la entidad pública, dar la licencia de construcción, ¿ok? Que tiene que pasar por todo su proceso de evaluación. Yo no tendría por qué recibir dinero adicional por proporcionar esta licencia. Eso, por ejemplo, es un acto de corrupción. Realizar actividades de proselitismo político. Es decir, agarrar y empezar a difundir de repente desde mi puesto de servidor público, empezar a difundir, ¿no? O a fomentar la preferencia a determinado partido político. Dentro de las instituciones públicas, cada uno como persona tiene derecho a pertenecer a un partido político, pero mientras estás en actividad no tienes ni por qué mencionar el partido político. ¿Ok? También hacer un mal uso de la información, obtener información del Estado y hacer uso de esta para bienes propios o para beneficio propio o de repente para dárselos a terceras personas. Eso no solamente es una falta a la ética, sino también es un delito. ¿Ok? Sepan que estas prohibiciones de las cuales estamos hablando no solamente son faltas al código de ética, sino que son delitos. ¿Ok? Y también presionar, amenazar y o acosar, ya sea a los propios servidores públicos, a los propios administrados o incluso a la ciudadanía. ¿Ok? Eso está completamente prohibido. ¿Y cuáles son primero que nada, cómo incentivamos para el cumplimiento de este código de ética? Promover la cultura de probidad, transparencia y justicia, establecer mecanismos e incentivos, difundir principalmente el código de ética, que hay muchos servidores públicos que no lo conocen,
¿ok? Y desarrollar campañas educativas sobre las sanciones y cuáles son las sanciones en las cuales nosotros nos podemos ver involucrados de caer en alguna de estas faltas, ¿ok? Las sanciones pueden ir desde aspectos muy pequeños ya hasta aspectos más grandes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las sanciones más pequeñas que podríamos recibir? ¿No? Una amonestación, un llamado de atención, ¿no? O un memorándum. Ya vamos escalando un poco, podemos caer en una suspensión de trabajo. En el caso que mi incumplimiento al código de ética haya generado también pérdidas o pérdidas económicas o algo, podría entrar hasta en una multa, podría pagar una multa a la institución. ¿Ok? También puede haber una resolución contractual para casos más graves. ¿Qué es la resolución contractual? Cuando uno reconoce su falta y disolvemos tu contrato de trabajo, es decir, sales de la institución pública, ¿no? Y si es que no se da la resolución contractual, el despido o la destitución. Para casos más graves, también se te puede dar la suspensión temporal de ejercer cargos públicos. Son sanciones en las que te dicen por determinado tiempo, hasta que dure la investigación, o como una sanción, ¿no? Por 5, por 10 años, tú no vas a poder ejercer ningún cargo público. ¿Puedes trabajar en las entidades privadas? Por supuesto que sí, pero dentro de cargos públicos no. Y ya para casos mucho más graves, ya podríamos hablar de la muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? Cuando te inhabilitamos para ejercer cargos públicos. Cuando tú nunca más, hasta el día en que fallezcas, nunca más vas a poder ejercer cargos públicos, ¿no? Entonces, todas estas sanciones, en realidad, incumplir con el código de ética no es simplemente como que hicimos algo mal y ya no. Puede tener realmente sanciones bastante fuertes, ¿no? Bueno, por acá ha habido un error. Y por aquí vamos a ver algunos casos prácticos, ¿ok? Que nos hablan acerca de un poquito de este cumplimiento de código de ética, ¿no? Por ejemplo, Carlos, que es un asistente administrativo y que se encarga de otorgar subsidios a familias más necesitadas, ¿no? La tarea que ejerce Carlos es reunir toda la documentación de estas familias para poder otorgar esos subsidios. En este caso, Carlos ve involucrada lo que es su ética y legalidad porque tiene acceso a información confidencial de las familias, la responsabilidad y rendición de cuentas porque él tiene que anexar estos expedientes y tiene que mantener registros actualizados y el uso de recursos, porque como está manejando fondos públicos, puede correrse el riesgo de que una familia que realmente necesite este subsidio deje de recibirlo o que una familia que no cumple con los requisitos para poder ser beneficiario de este subsidio esté recibiéndolo. ¿Ok? Entonces, Carlos tiene que hacer también un uso adecuado de los recursos. Y nos menciona en este caso, ¿no? Que un día Carlos recibe un expediente incompleto de una familia y que ya está próximo al cierre de las inscripciones para el subsidio, ¿no? En este caso, Carlos tiene dos caminos. Un camino, ¿no? Un camino que nos dice que Carlos podría aprobar el expediente para cumplir con los tiempos, sabiendo de que está incompleto. Y el otro camino que es que Carlos podría extender un poco más el plazo para que esa familia y el resto de familias que realmente necesitan ser beneficiarias de este subsidio puedan completar su documentación. Y aunque esto retrase un poco, ¿no? El proceso, ¿ok? Estaríamos asegurándonos de que las personas que lo necesitan realmente lo puedan recibir con equidad. Entonces, definitivamente, Carlos tendría que optar por la opción número 2. Y por aquí tenemos un segundo caso práctico, que acá vamos a hablar de conflicto de intereses, que un funcionario está encargado de la evaluación de propuestas para poder contratar una empresa terciarizadora, ¿no? Hay una entidad pública que tiene que hacer de repente algún proyecto y ha convocado a empresas privadas para que puedan hacer este proyecto. Y en este caso, este funcionario él está a cargo de la evaluación, ¿no? De las empresas, pero una de estas empresas postulantes es de un familiar, ¿ok? O tiene conexiones familiares con él. ¿Qué quiere decir ahora? ¿En qué está involucrado Carlos? No, primero, ¿qué pasa si Carlos, ok? ¿Qué pasa si justamente gana la empresa con la que este funcionario tiene conexiones familiares? ¿Ok? ¿Qué pasa si eso más adelante se descubre? Lo que se va a pensar va a ser que este funcionario ha favorecido en la elección a la empresa de sus familiares.
¿ok? Lo cual está completamente prohibido. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso este funcionario? Uno, declaración de intereses. Tiene que declarar, ¿ok? Está en la obligación de declarar públicamente que tiene relaciones familiares con una de las empresas licitadoras. ¿Ok? Y esta declaración, él va a evitar el conflicto de interés. ¿Por qué? Porque va a entrar la abstención y transparencia. La empresa con la que él tiene familiares tiene todo el derecho de postular, pero Carlos ya no puede estar metido en la elección. Así que, bueno, en este caso el funcionario, tenemos que apartarlo. ¿Ok? Tenemos que retirarlo de este proceso, cambiar él tiene que abstenerse de participar en la evaluación de las propuestas, cambiar el equipo o en todo caso reemplazar a Carlos. Y por último, la supervisión y el seguimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros como entidades públicas no podemos basarnos en que simplemente los trabajadores siempre nos van a comunicar los conflictos de interés. Nosotros también tenemos que evaluar desde afuera, ¿ok? Que no existan estos conflictos entre los evaluadores y empresas postulantes, ¿no? Y con esto, ¿no? Perdón. Al seguir estas prácticas se evita cualquier percepción de favoritismo o falta de imparcialidad en el proceso de licitación. Y además también fortalece lo que tanto estamos buscando, que es la confianza pública. Y estimados, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado en nuestro curso, ¿ok? Primero que nada, felicitarlos por estar culminando exitosamente nuestro curso de asistente administrativo para la gestión pública. Sepan que los temas que hemos desarrollado son temas que han sido realmente rebuscados entre leyes, entre normativas, para poder darles la información más digerible para ustedes. Por eso la recomendación de que se certifiquen, porque con este certificado van a validar todos los temas que hemos elaborado, ¿ok? Todos los temas que van a poder certificar el dominio ya de estos temas, que les va a dar una gran ventaja competitiva. Conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. Miss Elizabeth, un gusto para mí, como siempre, poder trabajar con usted y dejo de compartir para que la sala sea toda suya. Muchas gracias, estimados. Hasta pronto.